Muy buenos días, miembros de la familia. Nos hemos reunido para continuar el evento de inhalar el punto de vista divino. Abran, por favor, la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. Vamos a ver 1:18 y 1:19 porque van unidos. Pero para que esta información divina venga a ser metabolizada, es necesario que nosotros funcionemos en condiciones sobrenaturales, que es la espiritualidad. Así que aseguremos que estamos, para empezar, sin pecado. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que nos das de exponernos a toda esta información. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y en 1 de Pedro 1:18, fíjense lo que nos dice. Tengan presente que no han sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Y esa, de hecho, no requiere explicación, porque la vana manera de vivir es el estar funcionando en las condiciones de la caída, que así fue como llegamos a este cosmos. Sin embargo, 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero sin mancha, que era celebrado en el Antiguo Testamento para anunciarles la llegada del Salvador en unión hipostática. La unión hipostática es el Dios hombre, deidad indisminuida y humanidad verdadera en una sola persona para siempre, para que los miembros del género humano tengamos la oportunidad de nacer de nuevo una vez que respondemos a las buenas noticias. Y de ahí la importancia de entender la redención, la propiciación, la reconciliación. Pero esta categorización de la redención no puede ser enseñada o entendida sin un entendimiento de la categorización de la unión hipostática. Jesucristo es Dios y como Dios, Él es coigual y eterno con Dios Padre. Jesucristo es Dios y como Dios es coigual y eterno con Dios Padre. Y funciona dentro de las tres personas. Coigual con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Los tres miembros de la Trinidad tienen una esencia idéntica. Una esencia idéntica. Cuando hablamos de los atributos de Dios, Dios es uno. Uno en deidad. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos de Cristo como uno en unión hipostática. Entonces, los tres miembros de la Trinidad tienen una esencia idéntica. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, Dios es uno. Pero de hecho hay tres personas en la deidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todas las tres personas teniendo exactamente los mismos atributos.
Y cada persona de la deidad es igual a la otra en cada uno de sus atributos. Esto siendo soberanía, rectitud, justicia, vida eterna, amor, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Por lo tanto, Dios es uno en una esencia, pero tres en personas. Pero Jesucristo vino a ser diferente del Padre y del Espíritu Santo en el instante del nacimiento de Virgen, viniendo a ser verdadera humanidad, pero no dejó de ser Dios. Por lo tanto, viniendo a ser el Dios hombre. Y esa es toda la información que tenemos en lo que se refiere a la unión hipostática, o sea, unión de dos hipostasis, dos naturalezas. En la persona encarnada de Cristo hay dos naturalezas, inseparablemente unidas, sin mezcla o pérdida de alguna de las dos identidades, sin pérdida o transferencia de propiedades o atributos. La unión viniendo a ser personal y eterna. Y cuando tengamos la oportunidad de tener el lujo de hablar con nuestro Dios Padre, tenemos la oportunidad de entender que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo participan. En otras palabras, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es tanto verdadera humanidad como deidad indisminuida en una persona para siempre, por lo cual Jesús es diferente al Padre y al Espíritu Santo. Él es diferente también a verdadera humanidad en que Él es Dios. Tres personas con la misma identidad, pero Cristo es deidad indisminuida y humanidad verdadera, y es humanidad para la salvación del género humano. Pero notemos que aquel que sea el mediador entre Dios y el hombre tiene que ser igual a ambas partes. El mediador tiene que ser igual a ambas partes. Jesucristo es tanto Dios como humanidad. Por lo tanto, como Dios, Él es igual en la parte de Dios. Y como verdadera humanidad, Él es igual a los miembros del género humano, en la parte humana. Es igual y superior a todos los miembros del género humano. Por lo tanto, como el Dios hombre, Él es el mediador entre Dios y el hombre. Ahora, la persona preencarnada de Jesucristo era deidad. Pero una vez que su primer adviento ocurre en el punto de nacimiento de Virgen, Jesucristo viene a ser la persona única del universo, porque es deidad indisminuida y humanidad verdadera para siempre. El Dios hombre, diferente al Padre y diferente al Espíritu Santo. La verdadera doctrina de kenosis tiene una relación con la redención, en donde en Juan 1:1-3 describe la deidad de Cristo. Juan 1:1, en el principio, que no era un principio, que es la eternidad pasada, seguía siendo el Logos. Y el Logos es el título de la deidad de Cristo. Y el Logos seguía estando cara a cara con Dios. Y el Logos seguía siendo Dios.
Juan 1:2, Él, Jesucristo en su deidad, seguía siendo en el principio que no era un principio con Dios Padre. Él, de hecho, sin Él nada ha venido a ser. Hebreos 1:10 y Colosenses 1:16. No ha venido a ser de lo que ha venido a ser. Todo un programa divino para la liberación de la condenación de los miembros del género humano. Juan 1:14 enseña la humanidad de Cristo, que dice, el Logos, que es la palabra, vino a ser carne y vino entonces a ser unión hipostática y habitó entre nosotros en el primer adviento y contemplamos su gloria, la gloria del nacido en forma única, nacido de una virgen, del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La unión hipostática entonces también presentada en Filipenses 2, 5 y 6. Tengan presente, sigan pensando esto en ustedes mismos, que era también en Cristo Jesús. Filipenses 2:6, quien existiendo eternamente en su esencia, como Dios eterno, en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Y continúa Filipenses 2:7, sino que se privó a sí mismo de la función de la deidad, que es el concepto de kenosis. Cuando recibió la forma de un siervo. Y ahí está la unión hipostática. Verdadera humanidad en una persona para siempre. Y habiendo nacido igual al hombre y hallándose en condición de hombre, Romanos 1:3, quien según la carne era de la descendencia de David, él no estimó el ser igual a Dios como que algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para ser nuestro Salvador. Y Romanos 1:3, acerca de su Hijo, quien según la carne era de la descendencia de David. Romanos 1:4, quien fue demostrado Hijo de Dios por medio de poder perteneciente al Espíritu Santo, por medio de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, que es la descripción y quien ha guiado el camino, el que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Romanos 1:5. Por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre, de su persona, en todas las naciones. Y todos los días va a haber la oportunidad para miembros del género humano para que se orienten a la verdad. Y si no funcionamos en la verdad, estamos funcionando en las condiciones de la caída. Porque Él fue manifestado en la carne, fue vindicado por medio del Espíritu, fue observado por ángeles, fue proclamado entre las naciones y fue creído en el mundo y fue llevado arriba en gloria. Y nosotros tenemos el privilegio de observar y gozar toda esta información. Hebreos 2:14. Siendo que, por lo tanto, los hijos comparten
sangre y carne, él mismo también en una forma única y en la misma manera participó de lo mismo para que él, a través de la muerte espiritual que se llevó a cabo durante las 3 horas en que los pecados estaban siendo vaciados en él, a través de la muerte espiritual declarara sin poder, neutralizado al que tenía el poder soberano sobre la muerte espiritual. Esto es, el diablo. Filipenses 2, 5 a 11 nos da toda la historia. Toda la historia es presentada en Filipenses 2, 5 a 11. Sigan pensando esto en ustedes mismos, que era también en Cristo Jesús, quien existiendo en la esencia de Dios, él no consideró igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se privó a sí mismo de la función de la deidad cuando recibió la forma de un siervo y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo viniendo a ser obediente hasta la muerte y una muerte colgado en una cruz, en un calvario, una muerte de cruz. Filipenses 2:9. Dios lo ha exaltado, Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es arriba de todo título real, que es el tercer título nobiliario, Rey de Reyes y Majestad de Majestades, la estrella brillante de la mañana. Filipenses 2:10. Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es su majestad, soberano para la gloria de Dios Padre. Entonces, la persona encarnada de Cristo es deidad indisminuida y humanidad verdadera, ambas naturalezas unidas en una persona sin transferencia de atributos, los atributos adhiriéndose siempre a su naturaleza correspondiente. La esencia de su deidad no puede ser cambiada. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo infinito no puede ser transferido a lo finito. El tomar de Dios un solo atributo de su deidad destruiría su deidad. El tomar de la deidad de Jesús un solo atributo destruiría su verdadera humanidad. Por lo tanto, ningún atributo de la esencia divina fue cambiado y abandonado por la encarnación. Pero en el cumplimiento del plan del Padre, para el primer adviento, ciertos atributos de la deidad de nuestro Señor no fueron utilizados. De hecho, sin embargo, no implica que estos hayan sido rendidos o destruidos, como se alega en una falsa doctrina de kenosis. La verdadera doctrina de kenosis dice que Cristo voluntariamente tomó para sí mismo la forma de hombre para redimir al género humano de pecado y propiciar la justicia de Dios y reconciliarlo además con Dios a través del pago de todos los pecados del género humano.
En el completar la misión del primer adviento, Cristo no hizo uso de sus atributos divinos. Uno, para beneficiarse a sí mismo. O dos, para proveer para sí mismo. O tres, para glorificarse a sí mismo. Estaba pensando en todos y cada uno de los miembros del género humano para que ese evento viniera a ser efectivo. Porque pudo haberse distraído, pudo haber pecado, pero nunca pecó, porque siempre estuvo concentrado al propósito para el cual había adquirido esa humanidad. Dispuesto ha estado siempre a ser el redentor del género humano. El acto de la redención de Cristo fue un acto de la fuente de su libre albedrío. Recordemos ese concepto. La actitud mental de Cristo, nuestro Salvador, es comunicada en Filipenses 2, 5 a 8, que dice, quien existiendo en la esencia de Dios, no consideró igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, viniendo a ser obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Una muerte de cruz. Después de haber sido escupido y golpeado, es crucificado para que su Padre le vacíe en su humanidad todos los pecados del género humano, para que tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo y de tener la oportunidad de exponernos a esta información. No tendríamos esa oportunidad si no hubiéramos nacido de nuevo. Y continuamos en este increíble evento en donde podemos estar todo el día y no vamos a estar en algún punto o todo el día fuera de comunión, pero a consecuencia de toda esta presentación, a consecuencia de la redención y de la propiciación y de la reconciliación, es que nosotros tenemos la oportunidad de citar nuestro pecado, regresar a comunión y tener el apetito para exponernos más y más a la palabra de Dios. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno, que es la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, en la dinasfera divina prototipo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo, el mismo Espíritu Santo, que fortaleció la humanidad de Cristo mientras los pecados estaban siendo vaciados. Es el mismo Espíritu Santo que tenemos disponible para fortalecernos. Y entre más crecemos espiritualmente, más vamos a entender y a saborear esta realidad. Romanos 5:19. Porque por la obediencia de un hombre, los muchos fueron hechos. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores. Se refiere a Adán, porque nosotros recibimos el pecado de Adán y empezamos muertos espiritualmente, pero con la oportunidad de nacer de nuevo y tener el privilegio de exponernos a toda esta información para crecer espiritualmente, que es el mandato. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y en esa forma vamos a ser fortalecidos y vamos a estar saboreando la verdadera libertad, no importa dónde estemos.
Lucas 22, 42. Cuando él dijo, Padre, porque por la desobediencia, Romanos 5, 19 otra vez, porque por la obediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores. Y Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, la copa de la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estos dos versículos fueron hablados desde su humanidad en su anticipación de la intensidad de la agonía que iba a llevar cuando los pecados fueran vaciados en él y ser juzgados por ellos para nuestra redención, para nuestra liberación. Estamos vivos para ser liberados. Ya fuimos liberados en el momento de nacer de nuevo. Por eso es que estamos sentados a la diestra de Dios Padre posicionalmente, pero nos permite continuar siendo liberados para crecer espiritualmente y tener la oportunidad de vivir esa libertad a través de estar en la plenitud del Espíritu, donde tenemos el apetito para exponernos a la palabra de Dios. Y cuando esta es metabolizada, venimos a aumentar el capital que tenemos en nuestro marco de referencia y centro de memoria para continuar usándolo. Y no hay nada que suceda que no haya sido autorizado por Dios. Y por eso es que nos dice, no te preocupes por nada. En lugar de preocuparte, coloca tu petición ante la Suprema Corte con acción de gracias. Entonces, el significado de la redención en el conflicto angélico. Estamos en medio de un conflicto angélico donde los ángeles sentenciados apelaron a la sentencia. Como un Dios de amor puede condenar a sus criaturas. Y el género humano fue creado para demostrar que lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Y esto es la oportunidad que tenemos como miembros del género humano para ser presentados por la Fiscalía en el juicio de apelación. El significado entonces es que mientras Jesucristo se presentó como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, Él nunca vino a ser el ángel de Jehová en una presentación. Él simplemente apareció como un ángel en una presentación. Cristo nunca fue un ángel, sino solamente se presentaba como el ángel de Jehová en su calidad de traer un mensaje. Ese era el concepto del ángel de Jehová, el que trae el mensaje. Él traspasó la creación angélica. Una vez que nuestro Señor vino a ser verdadera humanidad, en la encarnación, no hubo más manifestaciones de el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová ya había llegado, o sea, el que manifestaba. Al traspasar la creación angélica, Dios hizo algo maravilloso. Él preparó el camino en la eternidad para cada nacido de nuevo en Jesucristo, para venir a ser superior a los ángeles en su cuerpo de resurrección. Los ángeles son superiores a nosotros durante la historia, pero nosotros somos superiores a ellos durante toda la eternidad, una vez que salgamos de aquí. Esto es el tema de Hebreos 1 y 2.
la necesidad de Cristo el que viniera a ser un miembro del género humano es presentada. Porque para que la salvación se llevara a cabo, tenía que haber un Salvador. Jesucristo no podía tener nada que ver con el pecado, más que condenarlo como deidad indisminuida. Para proveer redención, los pecados del género humano tenían que ser imputados en la humanidad de Cristo en la cruz. Y por eso era necesario que una humanidad viniera a ser una realidad en la persona de Jesucristo. Una vez realizada la imputación de los pecados, Dios Padre desde su justicia juzgó cada uno de nuestros pecados. Esa es la base de nuestra gran salvación. Porque sin venir a ser verdadera humanidad, nunca hubiera habido salvación. Y Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a tomar humanidad. Sin haber sido verdadera humanidad, no hubiera podido ser juzgado por los pecados para ser nuestro mediador. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios, en esencia, en tres personas, y un solo mediador, también entre Dios y los hombres, que es el hombre Cristo Jesús, el mediador perfecto, porque también es Dios, es el Dios hombre, deidad y humanidad, en una sola persona. 1 Timoteo 2:6. Quien se dio a sí mismo como rescate, un sustituto por todos los miembros del género humano, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo y se continúa dando testimonio día tras día tras día. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno, que es la omnipotencia del Espíritu Santo, en la dinasfera divina prototipo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Y las obras muertas tienen que ver con andar buscando la aprobación de Dios. Porque una cosa es la maldad y otras son las obras muertas. Porque Él vino a ser nuestro sacerdote, nuestro representante. Él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en su humanidad. Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, ahora hace intercesión por nosotros. No tenemos nada en qué preocuparnos. Lo más importante es nuestra existencia, es estar en la plenitud del Espíritu, para tener el apetito para inhalar y exhalar el punto de vista divino, en cualquier circunstancia. Y todos vamos a pecar, porque lo dice muy claro en Lucas. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo, pero ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Por lo cual, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en su humanidad. Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, ahora hace intercesión por nosotros. Él no es un sacerdote de la tribu de Leví,
como todos los sacerdotes que los judíos tenían de acuerdo con la ley, sino que su tercer título de nobleza era el venir a ser un sacerdote de la orden de Melquisedec. Ahora nosotros, siendo su familia real, en la edad de la eclesía, en la edad de la reunión de los miembros de la familia real, y compartiendo todo lo que Él tiene para nuestra separación posicional. Cada uno de nosotros somos sacerdotes reales. Un sacerdote es definido como un miembro del género humano que se representa a sí mismo, a la humanidad en general, ante Dios. Nosotros, la familia real, en la edad de la Iglesia, somos un reino de sacerdotes que nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son una raza escogida. Ustedes son un sacerdocio real. Ustedes son una nación santa. O sea, santo significa separado para Dios. Un pueblo adquirido, una posesión de Dios. ¿Y para qué? Para que anuncien las excelencias de Él, quien nos llamó de las tinieblas, el sistema cósmico, a su luz admirable y maravillosa, que es la esfera divina de poder. La esfera divina de poder la vivimos en la plenitud del Espíritu. ¿Y para qué? Para funcionar como lo que somos para Dios. Ahora, para venir a ser el hijo de David, Dios hace 3000 años prometió a David que él tendría un hijo quien reinaría para siempre. Segunda de Samuel 7 y Salmos 89. Esta promesa fue hecha en la forma de un pacto incondicional. Por lo tanto, en el primer adviento de nacimiento de Virgen, nuestro Señor recibe el título real Hijo de David. La promesa vino a ser una realidad. Viene a ser el Hijo de David. Para venir a ser el Hijo de David, Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad. En su segundo adviento, nuestro Señor, su Majestad Jesucristo, lleva a cabo esa promesa de redención a David. La humanidad de Cristo, montado en un caballo blanco, regresará a reinar en la tierra, no solamente por 1000 años del milenio, sino para toda la eternidad en una nueva tierra. Segunda de Samuel 7:8. Ahora pues dirás a mi siervo David, que así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. Segunda de Samuel 7:9. He estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia y haré que tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Segunda de Samuel 7:10. Asimismo, pondré un lugar para mi pueblo y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más. Está hablando del milenio. Y los inicuos vuelvan a afligirlo, como al comienzo.
Segunda de Samuel 7:11. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Entonces, repitiendo este concepto, desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová te declarará que Jehová te hará casa a ti. Segunda de Samuel 7:12. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas. Ahí está la persona de Jesucristo. Y yo estableceré su reino. Segunda de Samuel 7:13. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. El Rey de Reyes y Señor de Señores, después de haber pagado por todos los pecados del género humano en su humanidad. Segunda de Samuel 7:14. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Segunda de Samuel 7:15. Pero no quitaré de él mi amor que no falla, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Segunda de Samuel 7:16. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre, el de Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo 89:20. He encontrado a David, mi siervo, con mi santo aceite lo he ungido. Salmo 89:20. He encontrado a David, mi siervo, entonces, con mi santo aceite lo he ungido. Salmo 89:21. Con mi mano será establecido, mi brazo también lo fortalecerá. Salmo 89:22. El enemigo no lo engañará, ni los hijos de maldad quienes lo afligen. Salmo 89:23. Y yo aniquilaré a sus adversarios ante él, y él herirá a los que lo aborrecen. Salmo 89:24. Y mi fidelidad y mi amor que no falla serán con él, y en mi nombre su cuerno, que se está refiriendo a la imagen de su poder y su fuerza, será establecido. Salmo 89:25. Yo pondré su mano sobre el mar Mediterráneo y su mano derecha sobre los ríos, el Jordán y el Éufrates. Salmo 89:26. Y él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, y la roca de mi liberación. Salmo 89:27. Todo esto va con el evento de la liberación de la condenación. Para siempre le confirmaré mi amor que no falla desde la eternidad pasada, y mi pacto será afirmado a él en su naturaleza humana.
como Jesucristo. Salmo 89, 29. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Salmo 89, 30. Si sus hijos abandonan mi ley y no caminan en mis juicios, si ellos profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces yo visitaré sus transgresiones con castigo de vara e iniquidad de azotes. Ahí está la disciplina divina. Azotes hasta remover la piel. En amor a todos los nacidos de nuevo. Para estar continuamente orientados a toda la información que nos dan de que continuamos en medio del conflicto angélico, pero que tenemos el poder para trascender cualquier circunstancia. Porque Él nunca se retirará de Él, como no se retirará de ninguno de nosotros, porque nosotros estamos en Él. Salmo 89, 23. Yo no retiraré de Él mi amor que no falla, ni trataré con Él falsamente en mi fidelidad. Salmo 89, 34. Ni alteraré lo que ha salido de mis labios. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, pero únicamente puede tener impacto cuando estamos funcionando en la plenitud del Espíritu. De otra forma son puras palabras vacías. Salmo 89, 36. Sus descendientes, los judíos, sus descendientes serán para siempre su trono como el sol delante de mí. Y su trono serán para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Salmo 89, 37. Será establecido para siempre, como la luna, un fiel testigo en el cielo. El mismo que exclamaba Eloi, Eloi, lama sabachthani en su humanidad para explicar lo que estaba sucediendo, es el mismo que nos representa a cada uno de nosotros. Es el mismo que sufrió los sufrimientos que nunca podíamos entender para que tuviéramos la oportunidad el día de hoy de tener el apetito para exponernos a toda esta información. Ahora, la promesa del pacto incondicional viene a cumplirse en el segundo adviento, cuando los apóstoles trataron con los judíos después del día de Pentecostés, que aparece en la primera parte del libro de Hechos. Ellos siempre preguntaban, ¿cómo es que Jesucristo podía ser el hijo de David? Y al mismo tiempo ser Dios. Esto es una pregunta perfectamente normal que sucede en el crecimiento espiritual o en la falta de crecimiento. La respuesta es clara en la categorización de la unión hipostática que lleva el estudio de la redención, que es la liberación de la condenación. Ahora, la redención, que es la liberación de la condenación, fue enseñada en el Antiguo Testamento, porque esta información es enseñada por medio de sangre animal en el Antiguo Testamento.
Hebreos 9:22. Pues según la ley, así todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y por eso había una serie de ritos en donde había sacrificios con sangre. Al estar haciendo mención de la redención, él estaba mirando la muerte espiritual de Cristo en la cruz. Al estar haciendo memoria de la resurrección, estaba mirando la muerte somática, o sea, de su cuerpo en la cruz, la cual anticipaba su resurrección. Salmo 34, 22. Jehová redimirá a sus siervos, que es la liberación. No serán desoblados cuantos confían en él. Es el alma del nacido de nuevo, la que es redimida en la salvación, no el cuerpo, es el alma la que es redimida. De otra forma, nadie moriría físicamente. Cuando dejamos la carrocería aquí, es la entrada a los siguientes eventos, una vez habiendo nacido de nuevo, y por eso la muerte debe ser algo excitante, sobre todo cuando alcanzamos máximo crecimiento espiritual. No hay que tenerle miedo a la muerte, porque nada sucede sin autorización divina, y queremos morir habiendo saboreado el máximo crecimiento espiritual. Y por eso la sangre de Cristo es el precio de rescate para la redención. La sangre de Cristo es la moneda con la que se paga el rescate. Efesios 1:7. Por quien nosotros tenemos redención a través de su sangre. O sea, cuando veamos la sangre es a través de su muerte espiritual. La sangre de Cristo es a través de su muerte espiritual. El perdón de los pecados en las bases de las riquezas de su gracia. Y la gracia que es esa cartera de activos invisibles que podemos estar apropiando todo lo que está disponible en la cartera. Colosenses 1:14. Por medio de quién, referencia a Jesucristo, sí, continuamos teniendo redención, o sea, continuamos siendo rescatados, comprados para la libertad, de Gálatas 5:1. El perdón es la cancelación de los pecados. 1 de Pedro 1:18. Entonces, tengan presente que no han sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, sino con la sangre de Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo presenta por analogía la obra salvadora de Cristo. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a ser la realidad de la liberación, para que nosotros viniéramos a ser salvos. 1 de Pedro 2:24. Él llevó todos nuestros pecados en su humanidad, en su cuerpo,
en ese madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, que es el momento en que nacemos de nuevo, vivimos para la rectitud. Estamos vivos para la rectitud. Y para estar viviendo esa rectitud tenemos que estar en la plenitud del Espíritu. Y por eso es tan importante si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y regresar a esa función de la rectitud. Porque por sus heridas es que nosotros fuimos sanados. Su sangre también representa el pago ilimitado y representa la reconciliación. La redención entonces remueve la condenación de la ley mosaica. Gálatas 3:13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, viniendo a ser maldición como sustituto por nosotros. Porque está escrito, maldito aquel que cuelga en una cruz. Gálatas 4, 5 y 6. A fin de que Él redimiera una vez por todas a aquellos que estaban bajo la autoridad de la ley, a fin de que recibiéramos una vez por todas, en un instante, en un punto del tiempo, divorciado del tiempo y perpetuado para siempre, la adopción de hijos. Somos hijos de Dios. Gálatas 4:6, porque ustedes son habitualmente, constantemente y absolutamente hijos adultos de Dios. Una vez que ese evento se llevó a cabo y el Espíritu Santo tiene una misión que es la de enseñarnos la palabra de Dios para que tengamos la oportunidad de crecer espiritualmente. ¿Okay? Y con eso terminamos esta sesión. Gracias Dios Padre por el privilegio que tenemos de continuar vivos para estar exponiéndonos a todas estas verdades. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Lo pedimos en su nombre. Amén.